Vamos ahora a las noticias de la salud, como cada mañana con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Hoy vamos a hablar de cambio climático y de salud y de nuevos datos que fueron publicados esta semana. Sí, se trata de un informe, se llama The Lancet Countdown, es el informe 2023. Es uno de los informes anuales quizás más completos y también independientes, que esto es importante en este cuando hablamos de estos temas, entre el vínculo, ¿no?, que estudia el vínculo entre la salud y el cambio climático. Presentaremos algunos datos de muchísimos, es una publicación que está abierta, la pueden buscar, se puede descargar de forma gratuita, entonces pues les animo a hacerlo si quieren entender más. Pero básicamente quizás una de las principales conclusiones y de las primeras es que el cambio climático ya es el presente, no es algo que estemos hablando en el futuro, algo que va a suceder terrible, sino que ya a día de hoy se están sintiendo esos cambios y esos impactos de cómo está cambiando el clima sobre la salud de las personas. Por ejemplo, desde la década de los 2000 aproximadamente, las muertes por calor de personas mayores de 65 años han aumentado en un 85%, en quizás una de las cosas más evidentes, ¿no?, de estas relaciones más evidentes entre el cambio climático y la salud. Para poner otro ejemplo, la transmisión del dengue, que también hemos contado, ¿no?, cómo el calor puede hacer que haya ambientes más favorables al vector, al mosquito que transmite el dengue, aumentó en un 28% si comparamos los niveles de hoy respecto a la década de los 50, ¿no?, de 1950 aproximadamente. Un cambio menos pronunciado, pero que ya es significativo y que puede seguir aumentando. Son dos ejemplos. Un tercero, por ejemplo, vamos a ver uno de los gráficos que publicó pues la revista The Lancet, ¿no?, es como el clima impactado en la seguridad alimentaria. Vemos en estas dos líneas el cambio en puntos porcentuales, no en 1%, 1,5%, ¿no?, de cómo ha aumentado la seguridad alimentaria por olas de calor en la línea roja o por sequías en la línea azul respecto a las últimas 3 décadas. Vemos desde 2014 cómo ha ido aumentando y estamos, por ejemplo, alrededor de 4 puntos porcentuales más de inseguridad alimentaria respecto a la década, por ejemplo, de los 1980 hoy en día. Y esto, como veremos ahora, también no va a hacer más que aumentar. El cambio climático ya está aquí, así comenzó su exposición, Mar, pero en el futuro podría ser peor y de eso también tenemos que hablar. Sí, lo que comenta esta publicación al final es que lo que vemos ahora es esta pequeña rendija, ¿no?, como una pequeña apertura de lo que ya está sucediendo ahora y en lo que se puede transformar en el futuro. Otra de las conclusiones del informe, por ejemplo, es que incluso si nos mantenemos por debajo del aumento de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, digamos, que es uno de los límites del Acuerdo de París, de hecho 1,5, ¿no?, pero ya sabemos que eso probablemente no va a suceder, el aumento de muertes relacionadas con calor de mayores de 65 años va a aumentar en un 370% en los años 2050 y la inseguridad alimentaria afectaría a pues casi 525 millones de personas, ¿no? Entonces estos indicadores que ya vemos, que ya veíamos que estaban aumentando, solo van a hacer más que aumentar. Y esto es incluso en un escenario no tan malo, digamos, ¿no?, en un escenario relativamente previsto de aumento de las temperaturas. Si nos pasamos de este límite de 2 grados también para 2050 podría ser, pues como decíamos, todavía peor. Sería difícil saber en qué mundo terminaremos viviendo. Y una conclusión que no es lamentablemente nada sorpresiva y es que no se está haciendo lo suficiente para mitigar los efectos del cambio climático sobre la salud. Claro, ni del cambio climático en general, ni de los efectos sobre la salud, ni muchísimos otros ámbitos, ¿no? Pero aquí nos vamos a centrar en el de la salud, que también es importante en este sentido adaptarse a lo que vendrá, ¿no? Una de las cosas que se pide es que los sistemas de salud se adapten, por ejemplo, a las potenciales emergencias que sabemos que pueden aumentar en el futuro, ¿no? Estamos hablando de incendios, pero también de huracanes, tifones, etcétera. Esa es una de las cosas que se pide, ¿no? Y una de las conclusiones del informe es que mientras los países de índices de desarrollo humano altos, es decir, países con más recursos, esta adaptación está muy avanzada y la mayoría de los países están tomando acciones en este sentido, en los países con menos recursos no llegan ni a la mitad, digamos, de la implementación que se esperaría en este momento. Y recordemos que precisamente los países con menos recursos son de los que más sienten este tipo de impactos. Algo además imprescindible en este sentido para reducir estos impactos es también reducir las emisiones de CO2, ¿no?, que no solo no se han reducido, sino que han crecido un poquito y que no parece que tengan intención también de decrecer. Otro de los informes, otro de los gráficos que muestra esta publicación es la producción de las compañías internacionales de petróleo y de gas y sus emisiones anuales, ¿no?, que nos dejarían por arriba del objetivo de los Acuerdos de París, como decíamos, de 1,5 grados centígrados de calentamiento global. Vemos que la proyección que hace, esto es una proyección a futuro,
futuro, ¿no?, que hacen los científicos de The Lancet es que para 2040 este aumento sea de 153%, algo que de hecho aumenta respecto a la misma proyección que hicieron el año pasado. Es decir, en conclusión, ¿no?, entre 2022, el año pasado, y 2023, las empresas no solo no tomaron ninguna acción para reducir sus emisiones en el futuro, sino que el camino que llevan, digamos, es de todavía aumentarlo más. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. No nos sorprende. Sin embargo, el informe sí cierra con algunos buenos indicadores que nos recuerdan que todavía es posible paliar el cambio climático. Hablemos de eso también. Sí, pues digamos que son pequeñas también ventanitas a las cosas que todavía podemos hacer, a lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este preciso momento, que es hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que destaca el informe es que las muertes derivadas por la polución del aire a raíz de estos combustibles fósiles han caído respecto a los niveles de los años 2000, sobre todo porque ha caído la producción de carbón, ¿no? También que el sector de las energías renovables creció y batió su récord histórico de empleo, pero sobre todo, como decíamos, destacan más el crecimiento en la investigación y en el conocimiento alrededor de este tema, no solo del cambio climático, sino precisamente del vínculo entre cambio climático y salud. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que se han publicado 3 veces más estudios científicos que en 2012, en esta década se ha triplicado la publicación de estudios científicos entre la salud y el cambio climático. También son más de 3.000 artículos, por lo tanto, científicos que se publicaron el año pasado que estudian esto, ¿no? Aquí vemos un extracto de este informe que es lo que reconocen, ¿no?, que cada vez hay más discurso público, que cada vez hay más artículos de prensa que citan la salud y el vínculo entre la salud y el cambio climático, como en estas secciones que hacemos aquí, y que al final pues pueden ser alertas que ayuden a cambiar el camino, ¿no?, y que sea una transición que nos lleve pues eso, por caminos que nos puedan salvar la vida a nosotros y al planeta y a muchísimas personas cuya salud se puede ver en riesgo en el futuro. Por algo se empieza y por eso muchas gracias a usted. Gracias, Ángela.